Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la clase. El día de hoy nos toca revisar ya el tema número 2. Estamos ingresando a este segundo tema, donde vamos a ver como contenido la resolución de ejercicios de funciones y además de eso, en qué consiste este nuevo concepto que vamos a revisar sobre el límite de las funciones. Comenzamos con la clase. Vamos a comenzar haciendo una revisión de lo que ya conocen acerca de funciones. Vamos a ver los puntos más importantes para la resolución de nuestros ejercicios. Comenzamos con la definición. Decimos que una función es una relación entre dos variables, una independiente la otra dependiente. La independiente la vamos a representar con la letra X y la variable dependiente vamos a representar con Y o también con la denominación de f de x. ¿Cómo se plantea esta relación? Esta relación la vamos a plantear entre dos conjuntos donde el origen va a ser A y la conclusión va a ser B y los valores de x están planteados en el conjunto A y a través de la función se calcula en el conjunto B. Un ejemplo de función que podríamos plantear en este caso es f de x es igual a x al cuadrado menos 2x más 5. Este es el ejemplo de la función. Lo que hacemos es asignar los valores a la variable independiente y tomando en cuenta las operaciones y los elementos de la función, vamos a obtener el valor de f de x o el valor de y. Cuando vemos esta relación de forma general, vamos a indicar que es una relación de el conjunto de valores reales a reales, porque los valores inicialmente permitidos en ambos conjuntos va a ser todos los valores que puedo utilizar del conjunto de números reales. Lo normal es que un valor de x se relacione con un valor de y, aunque este tipo de conexión puede variar dependiendo al tipo de función. Ese conjunto de valores de A tenemos varios nombres para denominar. Podríamos decir que es la preimagen o podemos decir que es el dominio. Y por otro lado tenemos el conjunto B, vamos a indicar que es imagen. También podría ser rango o también podemos indicar como codominio. Codominio de la función. Codominio de la función. Esa es nuestra definición. Pero ¿a qué específicamente hacen referencia lo que hemos planteado como dominio y rango? Y eso vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ya, comenzamos con dominio y rango. Dominio y rango en realidad son los valores permitidos en el primer conjunto o en el segundo. Vamos a indicar que son, estos tienen restricciones que las vamos a obtener del conjunto de números reales. Decimos esas restricciones. De números reales se respetan igual al momento de plantear los valores para dominio y rango. ¿Cuáles son esas restricciones?
La primera restricción es división entre 0. División entre 0, decimos a sobre el valor de 0, indeterminado. Indeterminado porque no está definido para este conjunto de números reales. Otra alternativa que tenemos que tomar en cuenta es la raíz par de número negativo. Raíz par de número negativo se plantea como raíz de 2n de menos a. También decimos esto está indeterminado para el conjunto de números reales. Y la tercera que tenemos que tomar en cuenta es logaritmo de número negativo. El logaritmo de número negativo, decimos logaritmo en cualquier base de menos a, decimos que está indeterminado. Entonces tenemos que tener cuidado con la identificación de estos valores. Si encontramos que hay dificultades al poder calcular el valor para una determinada función, vamos a tener que retirar esos valores, ya sea del dominio o ya sea del rango. ¿Cómo hacemos para determinar los valores de dominio y rango? Y eso vemos en la siguiente diapositiva. Lo que tuviéramos que hacer en todo caso es despejar. Despejar tomando en cuenta la variable x y tomando en cuenta la variable y. La variable x me permite identificar restricciones en el dominio y la variable y me permite identificar las restricciones en el rango. No siempre se puede despejar. Hay que ver que algunas funciones van a tener restricciones y lo que vamos a hacer en realidad a continuación es vamos a ver alguna manera en la cual podamos identificar parte, aunque sea de las restricciones, aunque vamos a poder determinar las restricciones por completo al momento que vayamos a ver derivadas. De momento, en este caso lo estamos dejando pendiente. ¿Qué es lo que nos interesa en todo caso? Lo segundo que vamos a revisar va a ser las gráficas de las funciones. Las gráficas de las funciones. Para esto necesitamos ver dos conceptos de manera previa. El primero va a ser de par ordenado. Un par ordenado se representa como A, B, donde A es el primer componente y B es el segundo componente. Ejemplos de pares ordenados, podríamos dar 3,2, menos 6,1, pues primero puede ser negativo o positivo, o incluso podríamos tener decimales, podríamos decir como ejemplo 1.2 y el segundo va a ser 0.01. Entonces, los valores tanto en A y B podrían ser variados. ¿Para qué utilizamos este par ordenado? Lo vamos a utilizar para representar valores en el eje de coordenadas, que es el segundo concepto que vamos a revisar. Eje de coordenadas. En este eje de coordenadas tenemos dos líneas que se van a intersectar y van a dividir en 4 cuadrantes, donde el origen lo vamos a tener acá. Vamos a tener el eje de las X, de las Y,
La denominación de cuadrantes es al contrario de las manecillas del reloj. Sería este el primer cuadrante. Este es el segundo cuadrante. Este es el tercer cuadrante. Y este es el cuarto cuadrante. La denominación por signo es positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo y positivo, negativo. Eso implica que de ese par ordenado que voy a tratar de acomodar, tomando en cuenta los signos, sabemos en qué cuadrante se encuentra. ¿Cómo generamos nuestra gráfica? Que era lo que hemos dejado un poco pendiente. Nuestra gráfica la vamos a generar utilizando una tabla de valores en X y Y, donde vamos a ir asignando los valores de X y los valores de Y vamos a ir calculando, tomando en cuenta la función. Este par de valores, como hemos indicado como par ordenado, vamos a indicar que son puntos. Puntos que vamos a elevar al eje de coordenadas que hemos descrito previamente. Entonces este conjunto de puntos llevamos a nuestro eje de coordenadas. Vamos a tener como ejemplo de eje el origen. Y lo que hacemos es acomodar los puntos tomando en cuenta el eje de las X y de las Y. Vamos a colocar nuestros 3 puntos. Nuestro punto 1, punto 2, punto 3, suponiendo que esos son sus valores de acuerdo al desplazamiento en el eje de las X y de las Y. Uniendo estos puntos vamos a obtener la gráfica de la función. Algo importante en este caso, surge una duda, ¿no? La cantidad de puntos que debe utilizar para generar la gráfica de la función depende mucho. En este caso vamos a decirte los elementos que estén involucrados en la función, y es un poco complicado derivar tanto en un eje como en el, derivar con respecto a X como Y para saber las restricciones, pero vamos a dar una idea tomando en cuenta la estructura de la función. Esto lo vamos a ver de manera detallada, como les he indicado previamente, cuando ingresemos al tema de derivadas. Decimos entonces tipos de funciones. F de X, cuando X está a la primera potencia, vamos a obtener una recta. F de X, cuando X está al cuadrado, vamos a obtener una parábola. ¿Cómo sería la gráfica? La gráfica de función que podríamos tener en recta podría ser ascendente, descendente o paralela al eje de las X. Tenemos una posibilidad más, que sea paralela al eje de las Y. Decimos que en este caso este elemento no es función. No es función, sí es gráfica, pero no es una gráfica de la función. Vamos a tomar en cuenta eso. Y de manera similar decimos con las parábolas, ¿no? Tenemos dos alternativas, puede ser abierto hacia arriba o abierto hacia abajo, la parábola, pero las otras dos alternativas decimos igual que antes, estas dos últimas vamos a indicar que no es gráfica de función. Vamos a indicar que para un eje en el eje de las X, para un solo valor en X, que tengamos dos valores en Y, eso es lo que decimos que me imposibilita para que estas gráficas
sean consideradas funciones. Cambiamos de diapositiva. ¿Qué otros tipos de funciones podría considerar tomando en cuenta la estructura de la función? Decimos f de x cuando tengo un x al cubo. Vamos a tener dos posibilidades. Acá en este punto vamos a dar una relación con respecto a las curvas y la potencia que tenemos de la variable. Si tengo un x elevado al cubo, el número de curvas que voy a tener en la gráfica van a ser 2. Tenemos dos alternativas, eso dependerá de si el primer elemento es positivo o negativo. Y si tenemos f de x a la cuarta, vamos a tener dos posibilidades igual. El número de curvas en este caso es 3. Tomando en cuenta el grado máximo de la variable. De momento estamos suponiendo que no tenemos denominador. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si tuviéramos denominador? Decimos f de x, el numerador, y en el denominador tengo x a la primera potencia. En este caso, la gráfica es entrecortada, no vamos a tener una gráfica continua, donde va a haber ciertos puntos que vamos a denominar en este caso como asíntotas, que son valores que no vamos a poder tocar con la función, ¿no? Si tuviéramos tal vez un grado superior, en este caso vamos a dar para el valor de x elevado al cuadrado en el denominador, vamos a tener una gráfica de función un poco más compleja, ¿no? Donde el número de asíntotas se van a ampliar. El número de asíntotas o valores que no voy a poder tocar con la gráfica de la función se amplían en este caso. Seguimos revisando qué otros tipos de funciones más podría tener. Si tengo una función que sea raíz, una función que sea exponente o una función que sea logaritmo. Para cada alternativa tenemos como gráfica de función. Para raíz, este tipo de gráfica. No se olviden que para raíz tenemos restricciones para valores negativos. Lo normal es que solo planteen el primer cuadrante. En cambio, una gráfica para una potencia, dado nuestro eje de coordenadas, tuviera que ser de esta manera. Y una función logaritmo, vamos a plantear en todo caso, similar a la de raíz, ¿no? Donde vamos a tener que la restricción para valores solo está planteado para el primer cuadrante. Cambiamos de diapositiva. Vamos a comenzar con la definición de límite. Es un límite con lo que ya hemos visto de funciones. Vamos a hacer una relación con respecto a la gráfica de la función. Nuestra gráfica de la función va a pasar por ahí. Decimos que esta es nuestra f de x. Y lo que necesitamos en todo caso es evaluar el valor para x para la función en un determinado punto. Entonces vamos a escoger un valor en x. Cogemos como valor esta ubicación a. Si reemplazamos en la función o si pudiera calcular porque no tengo ninguna restricción, decimos que nuestro valor que voy a obtener en el eje de las 10
va a ser L, pero la dificultad surge de la siguiente manera. ¿Qué pasa si en este punto A, tenemos una restricción con respecto al cálculo? Justo en ese lugar me sale una división entre 0 o un valor de raíz par de número negativo. ¿Qué es lo que tuviéramos que hacer? Vamos a cambiar la forma de realizar cálculos. No vamos a reemplazar de manera directa, sino más bien vamos a trabajar por aproximación. Por aproximación implica que me voy a desplazar ya sea al lado izquierdo o al lado derecho. Nos vamos a desplazar una cantidad mínima, puede ser mínima o máxima, pero si tengo esos valores a ambos lados, vamos a tener una posibilidad de poder interpretar cuál es el valor de L, que es el valor que voy a obtener reemplazando este valor en la función. No voy a obtener el valor de L de manera exacta, pero sí el valor de L más una variación positiva o negativa. Esta variación al momento de calcular, vamos a decir que va a ser más o menos 0,1. Podría ser más exacto si fuera necesario, más o menos 0,01. O incluso más exacto aún, podría utilizar un valor de más o menos 0,001. Entonces, este valor de variación en el eje de las X le vamos a dar el nombre de lambda. Lambda, y el valor que vamos a calcular en el eje de las Y, o esa variación en realidad que vamos a calcular, vamos a plantear también en este caso con otro nombre. Vamos a indicar que esto es epsilon. Decimos, si hay una variación en lambda, se supone que va a existir una variación en epsilon, y por tanto decimos que sí podemos encontrar el valor para la función. Esta es la definición que la vamos a plantear de la siguiente manera. Vamos a plantear límite cuando el valor de x tiende a de f de x es igual al valor de L. Decimos acá abajo debajo del límite, lo que está anotado, vamos a leer como x tiende al valor de a. X tiende al valor de a, lo vamos a plantear de esa manera. Decimos que si no tuvieras restricciones, podemos identificar de manera directa el valor de L, ¿no? Pero hemos dado la posibilidad de interpretar en el caso de que tuviera valores extremos, como son, me da un valor de división entre 0, vamos a ver que todavía se puede identificar el valor que tenemos para la función en ese punto. Cambiamos de diapositiva. Vamos a ver a continuación las propiedades. Entre estas propiedades tenemos la más básica, límite cuando el valor de x tiende a de una constante. Decimos que es la constante propiamente. ¿Qué pasa si tenemos constante por función? ¿Qué pasa si tenemos constante por función? Nuestra regla sería la siguiente, límite cuando el valor de x tiende a una constante por función. La constante sale fuera del cálculo de límites. Límite cuando el valor de x tiende a de la suma y de la resta. Vamos a indicar que es el límite cuando el valor de x tiende a de f de x más menos el límite cuando el valor de x tiende a de g de x.
¿Qué pasa con respecto a la multiplicación y a la división? Es lo que vamos a ver a continuación. Decimos límite cuando el valor de x tiende a de f de x multiplicado por g de x es igual a límite cuando el valor de x tiende a de f de x multiplicado por el límite cuando el valor de x tiende a de g de x. Anotamos de esa manera. Y con respecto a la división, decimos límite cuando el valor de x tiende a f de x dividido entre g de x es igual al límite cuando el valor de x tiende a de f de x dividido entre el límite cuando el valor de x tiende a de g de x. ¿Qué es lo que me indican estas propiedades de cómo vamos a extender la forma como vamos a realizar las operaciones? Decimos, tal como hacíamos en álgebra, tal como vamos a hacer las operaciones en límite. Simplemente nos estamos reforzando la idea de que la forma de realizar las operaciones la vamos a hacer de manera similar. Cambiamos de diapositiva. Veamos entonces cómo se calcula estos valores dado un límite. Vamos a tener como ejemplo límite cuando el valor de x tiende a 2 de 4x menos 2. Decimos que esto es igual a límite cuando el valor de x tiende a 2 de 4x, como es el límite de las de esta, límite de cada elemento por separado, sería el límite cuando el valor de x tiende a 2 de 2. Este segundo elemento que tenemos acá es límite de una constante. Límite de una constante, decimos que es la constante ya sin anotar el límite. Y la primera es constante por función. La constante la voy a sacar fuera del cálculo de límites. Anotamos acá a continuación 4 límite cuando el valor de x tiende a 2 de x menos 2 simplemente. Y acá aplicamos la definición. Cuando vamos a aplicar la definición, vamos a decir que de manera práctica es agarrar y reemplazar el valor de x con el de 2. Vamos a anotar acá a continuación. Tenemos 4 multiplicado por 2 menos 2. Esto sería equivalente a 8 menos 2. Y decimos que 6 es el valor para la función en ese punto. Ya, veamos entonces la resolución de un ejercicio. Tenemos a continuación. Lo siguiente, límite cuando el valor de x tiende a 2 de 4x menos 2. Decimos que esto es igual a el límite cuando el valor de x tiende a 2 de 4x menos el límite cuando el valor de x tiende a 2 de 2. Se plantea de esa manera porque hemos indicado que el límite de la suma de las de esta es el límite de cada elemento por separado. Este segundo elemento que tenemos acá es el límite de una constante. Una constante hemos indicado que simplemente es la constante, y cuando tengo constante por función, que es el primer término, vamos a sacar la constante fuera del cálculo de límites. Anotamos 4 multiplicado por el límite cuando el valor de x tiende a 2 de x menos 2 sería el valor del resultado. Vamos a aplicar ahora definición, y para aplicar definición decimos que es equivalente a reemplazar el valor que tenemos en el valor al que tiende y saber cuánto vale la función propiamente. En este caso vamos a plantear como 4 multiplicado por 2 menos 2, decimos que es igual a 8 menos 2, igual al valor de
6. Ese sería el valor para la función en ese punto. Veamos otro ejercicio. Tenemos a continuación límite cuando el valor de x tiende a infinito. Vamos a indicar que infinito en este caso es un valor conocido, es un valor aceptado en el cálculo de límites. No así en la álgebra hemos indicado que este valor es no determinado en realidad, pero con el cambio de la forma en la que realizamos las operaciones, vamos a indicar que es un valor que sí podemos utilizar. Decimos 7 cuando el valor de x tiene infinito. En este caso vamos a anotar 7 dividido entre x elevado al cubo. Límite de la división sería el límite cuando el valor de x tiende a infinito de 7 dividido entre el límite cuando el valor de x tiende a infinito de x elevado al cubo. Decimos que esto es igual a 7 sobre, y para esto vamos a tener una tabla de operaciones, porque si bien hemos cambiado la forma de realizar las operaciones en límites, esto nos va a dar la posibilidad de poder utilizar valores como infinito como un valor determinado, y para eso tenemos una tabla de operaciones extendida que se encuentra en el texto, en el libro de la materia, en la página 108. En esa página 108 tenemos todas las posibles combinaciones para identificar esa tabla de operaciones extendida. Y de acuerdo a esto, vamos a calcular en realidad 7 dividido entre infinito elevado al cubo, infinito elevado a cualquier potencia, decimos que sigue siendo infinito. Así que vamos a anotar solo infinito en el denominador, y cualquier cantidad dividida entre infinito estaba indeterminado para el conjunto de números reales, pero en límites decimos que esto es equivalente a 0, de acuerdo a la tabla de operaciones extendida. Cambiamos de diapositiva. Si bien tenemos una ampliación con esa tabla de operaciones extendida, todavía hay valores que no vamos a poder calcular. Esos valores le vamos a dar el nombre de indeterminaciones. Indeterminaciones que se van a estar planteadas de la siguiente manera. Decimos 0 sobre 0. No puedo saber cuál es el valor del resultado. Si veo por el numerador, decimos que es 0. Pero si veo por el denominador, decimos que es infinito el resultado. Así que teniendo esa restricción, no puedo saber cuál es el valor que voy a colocar acá al final. Con infinito sobre infinito ocurre lo propio. Y infinito menos infinito es algo similar. 0 multiplicado por infinito, tampoco puedo saber el valor del resultado. Y tenemos también 1 elevado a infinito, no sé cuánto es el valor del resultado. Hay dos tipos de indeterminaciones que no pertenecen al contenido de la materia. Una de ellas es 0 elevado a 0 e infinito elevado a 0. Son también indeterminaciones, pero en este caso son indeterminaciones que se resuelven con series que pertenecen a la materia de cálculo 2. De momento lo dejamos pendiente. Vamos a resolver las anteriores posibilidades. Las vamos a agrupar en 3 grupos, donde tenemos 0 sobre 0 que conforma el primer grupo. Infinito sobre infinito, infinito menos infinito, están agrupados en este segundo grupo, porque vamos a usar un procedimiento que esté relacionado para resolver ambas indeterminaciones. Y 1 elevado a infinito va a ser el tercer grupo. Vamos a ver por qué están agrupados en cada grupo cuando vamos a describir cómo podemos eliminar esta indeterminación, porque sí necesitamos saber cuánto vale la función en ese punto. Cambiamos de diapositiva.
Tenemos un procedimiento para poder levantar la indeterminación. Lo que vamos a hacer en este caso es, nos vamos a centrar en un procedimiento general de resolución de límites. Lo primero que hacemos, una vez que se me plantea un límite, es evaluar el límite. Primero que nada, no sabemos si está indeterminado o determinado, entonces acá vamos a garantizar cuál es su valor de resultado. En caso de indeterminación, vamos a aplicar el método. ¿Qué método? Vamos a ver a continuación y vamos a describir todos los métodos para levantar la indeterminación, considerando los tres grupos que hemos dividido previamente. Una vez que hemos aplicado el método de acuerdo al tipo de indeterminación, desde luego vamos a evaluar el límite una vez más. Si hemos hecho todo de manera correcta, en la mayoría de los casos vamos a obtener el resultado, pero en otros ejercicios lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar otro tipo de indeterminación y vamos a tener que aplicar un método alternativo. Entonces, este no es un procedimiento de 3 pasos, sino más bien, dependiendo del ejercicio, a veces vamos a hacer más secuencia de pasos, porque si sigue indeterminado, vamos a tener que ver cómo levantar esa indeterminación y saber cuánto vale la función en ese punto. Comencemos con la primera alternativa, o es el primer grupo que hemos planteado como indeterminación 0 sobre 0. 0 sobre 0, dos posibilidades. La primera alternativa es factorizar y simplificar. Y la segunda sería racionalizar y simplificar. Cuando hablamos de simplificar en ambas alternativas, tenemos que tomar en cuenta que esta simplificación es entre numerador y denominador. Entre numerador y denominador. Veamos un ejemplo. Vamos a ver a continuación, en la siguiente diapositiva tenemos como ejemplo límite cuando el valor de x tiende a 5, x al cuadrado menos 25 sobre x menos 5. Reemplazo el valor al que tiende, vamos a colocar 5 elevado al cuadrado menos 25 dividido entre 5 menos 5. Esto sería igual a 25 menos 25 sobre 0. 0 sobre 0 me sale indeterminado. 0 sobre 0 me sale indeterminado. Y vamos a factorizar porque el numerador es factorizable. Colocamos límite cuando el valor de x tiende a 5. X menos 5. X más 5. Dividido entre x menos 5. Simplificamos entre numerador y denominador. Ahí se hace determinado. Decimos que me queda x menos 5 x más 5 en el numerador. Vamos a reemplazar el valor al que tiende, sería el límite cuando el valor de x tiende a 5. 5 más 5, decimos que sería 10 el valor para la función en ese punto. Hemos levantado la indeterminación. No se olviden que esta es una secuencia de 3 pasos donde tenemos reemplazar el valor al que tiende, identificar la indeterminación, aplicar el método. Hemos escogido de las alternativas que tengo para esta indeterminación. Y una vez que hemos aplicado el método, vuelvo a evaluar para saber cuánto vale la función en ese punto.
Cambiamos de diapositiva, vamos a ver el siguiente ejercicio, límite cuando el valor de x tiende a 3, x al cuadrado menos 7x más 12 dividido entre x menos 3. Reemplazo el valor al que tiende, sería 3 elevado al cuadrado menos 7 multiplicado por 3 más 12 dividido entre 3 menos 3 es igual a 9 menos 21 más 12 dividido entre 0. 0 sobre 0 me sale indeterminado. Sale indeterminado. Vamos a factorizar. Sería límite cuando el valor de x tiende a 3 de x menos 3, x menos 4, que es la factorización del numerador, tomando en cuenta trinomio por aspas. En el denominador tenemos x menos 3, simplificamos, desde el momento que simplificamos numerador y denominador, ya está determinado, me queda x menos 4 simplemente. Reemplazamos el valor al que tiende, límite, cuando el valor de x tiende a 3, de 3 menos 4, decimos que menos 1 sería el valor para la función en ese punto. ¿Qué vamos a ver a continuación? Vamos a realizar nuestros ejercicios de clase. Les voy a pedir que coloquen pausa en el video y a partir de eso hagan la revisión del contenido. Tenemos el primer ejercicio, sería el límite cuando el valor de x tiende a 1, de x elevado al cubo menos 1 sobre x menos 1. Y el segundo que vamos a revisar va a ser límite cuando el valor de x tiende a menos 1, x elevado al cubo más 5x cuadrado más 7x más 3, todo dividido entre x elevado al cubo menos 3x menos 2. Vayan revisando los ejercicios, hay que resolver. Les recomiendo que coloquen pausa, resuelvan los ejercicios y no se olviden subir en el repaso de clase correspondiente que está habilitado en plataforma.